Vamos a recordar algo. Un conjunto es una colección no ordenada de elementos, no requeridos del conjunto, y tampoco tiene elementos repetidos. Eso es claro. En cambio, una lista involucra orden. En una lista hay orden. Puede tener elementos repetidos o puede no tener elementos repetidos. Para ponernos todos de acuerdo, las vamos a escribir entre paréntesis. Y el orden en que aparecen los elementos es un orden que hay que respetar. Si esta lista, Juan, Luis, Tito, yo le escribo Tito, Juan, Luis, es otra lista. O sea, el orden me diferencia las listas. Como yo voy a contar cuántas listas tengo, entonces tengo que saber que Juan Luis es una lista y Juan Luis es otra. El orden hace que las listas sean distintas. Bueno, acá tenemos dos preguntas importantes que tenemos. Esos elementos, Tito, Juan, Luis, ¿de dónde los sacamos? Lo vamos a sacar de un conjunto que se llama base. O sea, los elementos de un conjunto que se llama base. ¿Sí? Además, la lista tiene una longitud. Otra lista de 30 elementos, otra lista de 1 elemento, de 2. Perdone, profe. ¿Cómo? La molesto. Se le corta demasiado. Se le entrecorta demasiado entre la explicación. Tiene razón, se escucha algo de estática. Parece que tiene dañado el micrófono o algo así. ¿Mejor? Ahí sí, mejor. Sí. Ahora es mejor. Bueno. ¿De dónde sacamos los que van a ir a la lista? De un conjunto que se llama base. Acuérdense de este nombre, conjunto base. De ahí sacamos los elementos que van a ir a la lista. Otra propiedad de la lista es cuánto mide la lista. La lista puede tener muchos elementos, un elemento. Por ejemplo, una lista de longitud n, esa es una lista de un elemento. Una lista de longitud 3, ¿cuántos elementos? Bueno, 3, ¿no? 1, 1, 4, por ejemplo. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos a A, punto base, y A tiene dos elementos, A y B, ¿cuántas listas de longitud 1 voy a poder hacer? Una que tiene A y otra lista que tiene B. Ahí tenemos las dos listas de longitud 1 que podemos extraer del conjunto base A. ¿Cuáles serían las listas de longitud 2? Entonces ahora me tengo que preguntar, si yo voy a hacer listas de longitud 2, ¿va a haber repetición o no va a haber repetición? Si va a haber repetición, una de las listas puede ser AA, otra AB, otra BA, otra BB. Pero si es sin repetición, entonces voy a tener listas de longitud 2, solamente 2, AB y BA. ¿Están de acuerdo con eso? Se nota cuando hay repetición, tiene que haber coordenadas iguales. Si no hay repetición, tienen que ser distintas, ¿no? Bueno, ordenemos un poco esto. Yo tengo un conjunto A que es el conjunto base. Entonces, una lista de longitud n formada por elementos de A
va a ser una función que va a ir del conjunto que va de 1 hasta n, ese conjunto de partida me va a, ese dominio, ¿no es cierto?, de la función, me va a decir cuál es la longitud de la lista. Quiere decir que cada elemento de esta lista va a tener n coordenadas. Y los valores los voy sacando de A. ¿Sí? Ahora, f de cualquier elemento del dominio tiene que ser un elemento de A, ¿no? Porque de ahí saco yo los elementos. Quiere decir que la lista va a ser f de 1, f de 2, hasta f de n, y cada uno de esas coordenadas es un elemento que figura en A. Bueno, vamos a ver, contesten chicos, ¿eh? Se desea saber cuáles son los números de dos cifras que se pueden escribir con los dígitos 6, 7 y 8. Y nos pregunta, ¿cuál es la longitud de cada lista? ¿Cuál es el conjunto base? ¿Es con repetición? También pregunta, ¿el resultado puede ser 5, 8? ¿Y cuáles son todas estas listas de los elementos? Bueno, se desea saber cuáles son todos los números de dos listas que se pueden escribir con los dígitos 6, 7 y 8. ¿Cuál es la longitud de cada lista? 2. 2. ¿Cuál es el conjunto base? Nómbrenme los elementos del conjunto base. 6, 7 y 8. Muy bien. ¿Es con repetición? ¿Estas listas son con repetición para escribir todos los números? Sí. Sí, claro, porque Sí. tiene que ser 6, 7, 7, 8, 8, ¿no? ¿Puede ser un resultado la lista 5, 8? No, ¿Por qué? porque tiene el 5. Porque Porque el tiene el 5 5 no y el está. 5 no está en el conjunto base. ¿Y cuáles son todas las listas que tengo entonces? 6, 6, 6, 7, 6, 8. 7, 6, 7, 7, 7, 8. 8, 6, 8, 7 y 8, 8. ¿Están de acuerdo con eso? Ahí las tienen escritas. Ay, se me fue la mano. Estoy medio perdida. ¿Está bien? Ahí están. ¿Las ven acá al final? 6, 6, 6, 7, 6, 8. ¿Se entendió? Sí, se Fíjate cómo entendió. está definida la lista. Ese que va de 1 a 2, porque la longitud es 2, y el conjunto base es 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio 11. Vamos a hacer todas las listas de longitud 2 cuando el conjunto base es 1, 2, 3, 4. ¿Vamos? Arranca. A ver. Lo primero que voy a calcular es f de 1. ¿Sí? Y después voy a calcular f de 2. Porque las listas tienen dos coordenadas. Tienen longitud 2. Ahora, f de 1, ¿cuánto puede valer? Y según el conjunto base, puede valer 1, o 2, o 3, o 4. Ahora voy a calcular f de 2, pero yo ya tengo un camino marcado de cómo va a ser cada uno de las primeras coordenadas. Quiere decir que, por ejemplo, si f de 1 es 1, f de 2 puede ser 1, 2, 3 o 4. Quiere decir que acá ya tengo la lista 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Esas listas ya tengo. Si f de 1 es 2, y f de 2 puede ser 1, 2, 3 o 4, porque el conjunto base es ese, entonces ya tengo 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. ¿Se entiende, chicos?
¿Se entiende Sí, cómo se se entiende. construye? ¿Está bien que digamos que de 1 puede ser 1, 2, 3 o 4? Sí. Ahí en el chat, Joaquín pregunta si son 16 posibilidades. Sí, son 16. Exactamente 16. ¿Por qué? Porque para cada lista, al primer lugar tiene 4 posibilidades, y para el segundo 4. Y por el principio de la multiplicación, 4 por 4, 16. Muy bien, Joaquín. Correcto. Bueno, analicemos un poquito más esto. Este ejercicio 11. Al hacer todas las posibles listas sin restricciones, no dije que no se repitan, que se repitan, no, sin restricciones, o sea, se puede repetir. Aparecen listas distintas por tener órdenes distintos, lo que hablábamos hace un rato. No es lo mismo Tito, Juan y Luis que Luis, Tito y Juan. Los órdenes distintos son 2 listas distintas. Bueno, al hacer todas las posibles listas sin restricciones, va a haber repeticiones. Va a estar el 1, 1, el 3, 3. ¿Están de acuerdo con eso, no? Lo vimos recién. Cada lista AB se forma eligiendo A entre 4 posibilidades y B también entre 4. Y como muy bien dijo un alumno que se llama Joaquín, son 16 posibilidades. Por la regla del producto de la multiplicación, ¿no? Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de lista, nos viene inmediatamente el sentimiento de orden. Cuando nosotros hablamos de listas, aparece orden. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y vamos a agrupar, pero tiene que haber orden. Bueno, la longitud de la lista, en el caso que es n, y tengo m valores, bueno, puede haber una relación de orden entre n y m. Con respecto al orden, en la lista siempre interesa el orden. En general, en los problemas de combinatoria podría no interesar el orden, pero si estamos en listas, ¿qué nos interesa? El orden. Y la repetición, ya vimos que puede ser con o sin. Ahora vamos a ver 2 formas muy importantes de la combinatoria, unas variaciones y otras permutaciones. Vamos a analizar esta pregunta. ¿Cuál es el número total de listas con repetición de longitud n cuyo conjunto base tiene m elementos? El orden interesa porque ya sabemos que en listas me interesa el orden. Entonces, el conjunto A base tiene m elementos, quiere decir que el cardinal de A es m. Ahora, ¿cómo elijo K1? Yo sé que voy a tener que elegir K1, K2 hasta Kn, porque la lista tiene longitud n. Entonces, ¿cómo elijo K1? ¿Cuántas posibilidades tengo para K1? Acuérdense del ejercicio 11. Y cualquiera de los elementos de A. O sea, tengo m posibilidades. ¿Están de acuerdo? Para elegir el elemento que va en primer lugar, tengo m posibilidades. ¿Están de acuerdo? ¿Quién me habló? Espérate que tengo que ver aquí. Todo bien, perfecto. Sí, ahí te dice M a la N, posibilidades. Está bien, claro. Sí, Porque M fíjate de que N. para K2, como hay repetición, dice con repetición, porque si dijera sin repetición, no, acá es con repetición. Si para el primero tengo m posibilidades y hay repetición, para el segundo tengo m posibilidades. Y para el n tengo m posibilidades. Por lo tanto, voy a tener una lista de longitud n y a cada elemento de esa lista lo voy a elegir entre m posibilidades. Por la regla del producto, entonces muy bien,
me da lo que decía el alumno, m a la n, o sea, el cardinal del conjunto base elevado a la longitud de la lista. Bueno, esta cuenta que estamos viendo acá se llama variaciones con repetición. ¿Está bien? Variaciones con repetición. Quiero hacer listas que tienen un orden, con un conjunto base que tiene m elementos y esas listas tienen longitud n. Entonces voy a poder escribir m a la n listas. Variaciones con repetición. ¿Y cuál sería sin repetición? ¿Cómo sería sin repetición? A ver, cada uno, ¿cuántas posibilidades voy a tener? Para cada uno. M. ¿M dijiste, Joaquín? Sí. Y para Carlos ya no tengo M. No, tenés si M es menos 1. sin repetición, si es sin repetición, y para el primero tengo M posibilidades, para el segundo ya no tengo M. Tengo que sacar uno que ya elegí. Entonces tengo M menos 1 posibilidades. ¿Están de acuerdo? Para el Sí. tercero M menos 2. Y si me fijo, si el subíndice de K es 1, es M menos 0. Si el subíndice de K es 2, es M menos 1. Y si el subíndice de K es N, bueno, va a ser M menos N menos 1. ¿Está bien? Así se calcula el último. Entonces, tengo una lista de n elementos sin repetición. ¿Cuántos voy a tener? M para el primero, M menos 1 para el segundo, M menos 2, y así hasta llegar a M menos N menos 1. ¿Se entiende cómo llegamos a N menos 1, no? ¿Se entiende, chicos? ¿Qué pasó acá? Sí, sí, dicen que sí en el chat. Y un chico preguntaba que eso daba m factorial y yo le decía que eso pasa si m es igual a n. Ahí sí, ahí vamos a tener un tema, porque todavía no. Claro, claro. Son Todavía, variaciones. sí, sí, sí. Todavía no agotamos todos los elementos. Un Claro. ejemplo. ¿Cuántas banderas con 3 franjas horizontales distintas puedo hacer con los colores rojo, azul, verde, blanco y lila? Ya sé cuál es el conjunto base. Rojo, azul, verde, blanco y lila. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la bandera cómo es? Color 1, color 2, color 3. Interesa el orden, por supuesto. Sí. Y es con repetición de colores. Entonces, el cardinal punto base elevado a la longitud. 5 al cubo. Ahora, sí, repetición, bueno, va a ser 5 por 4 por 3. ¿Está bien? O sea, el primer color lo puedo... El segundo entre 5 menos 1 y el tercero entre 5 menos 2. ¿Es correcto esto, lo que estamos haciendo? Sí, se entiende. Sí, perfecto. Ahora vamos a darle el gusto al que pedía que M fuera igual a N. Una lista de longitud M, el conjunto base tenga M elementos, entonces cuando nosotros hagamos la regla del producto para elegir valores para K1, K2, K3, para K1 tengo M, para K2 tengo M menos 1. Se corta un poquito ahora, se está cortando un poquito. A ver, para K1 voy a tener M posibilidades. Para K2 voy a tener M menos 1. Pero para el último voy a tener M menos
m menos 1. Por lo tanto, eso me da 1. Quiere decir que voy a tener m factorial. ¿Están de acuerdo entonces? En el caso de las variaciones, no llego al 1. En el caso de las permutaciones, como la longitud es igual al cardinal del conjunto base, entonces sí llego al 1 y me da m factorial. Eso se llama el factorial de m. Hay una cosa muy importante del factorial y que le pido que la anoten, porque es una cosa importantísima del factorial. El factorial es un símbolo, m y signo de admiración. M factorial. ¿Qué es m factorial? Es el producto de m por m menos 1 hasta llegar al 1. O si lo querés poner al revés, ponelo al revés. M factorial, ¿qué es? 1 por 2 por 3 hasta llegar a m. ¿Qué es 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero esto quiero que lo anoten. ¿Yo puedo escribir 5 factorial como 5 por 4 factorial? Sí. Sí, cómo no. ¿No me estás escuchando, Bustos? ¿No me escuchás? Sí, pero respondió Joaquín Iglesias y Benjamín Ortiz. Ajá. Así que sí, te dijeron que sí, que se puede escribir 5 factorial como 5 por 4 factorial. O sea, si yo tengo Y n Joaquín, factorial, a ver, chicos, n factorial, anoten esto, es igual a n menos 1 factorial, todo factorial, por n. Qué bonito, ¿no? Porque si nosotros estamos pensando en inducción, esto es una cosa muy interesante, porque para probar la propiedad n más 1 factorial, ¿qué es? N factorial por n más 1. Mira qué bonito, ¿no? Bueno. Un modelo. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar en hilera las letras A, B y C? Es una lista, en este caso, de longitud 3, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿cuántas listas de longitud 3 puedo escribir cuando el conjunto base son las letras A, B, C? Tengo 3 posibilidades para elegir A. Perdón, tres posibilidades para elegir L1. ¿Cuáles son esas posibilidades? A, B o C. Pero ya para elegir L2, como no puedo repetir, entonces hay 2 posibilidades. Y para elegir L3 solamente hay una posibilidad. Quiere decir que el total de listas que yo puedo escribir de longitud 3 cuando el conjunto base es A, B, C, es 6. El producto de 3 por 2 por 1. En otras palabras, fíjate que la pregunta dice, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar en hilera? 3 letras. Y de 6 maneras, ¿no? 3 letras distintas, ¿no? De 6 maneras. ¿De acuerdo? Bueno, hemos calculado ya la variación sin repetición, ¿no? Ya nos dimos cuenta más o menos cómo era esto. Y esta cuenta, m por m menos 1 por m menos 2 por m menos n menos 1, se llama el factorial descendente. O sea, me está diciendo, esto es parecido a un factorial, pero no llega a ser factorial, ¿no? O sea, le vamos a poner factorial descendente, llega hasta m menos n menos 1. Y atención a esto. Yo puedo escribir este producto, por lo que hemos comentado recién, como m factorial,
que llegaría hasta el 1, sobre m menos n factorial. Fíjate lo que es m factorial. Parte de m va decreciendo hasta llegar al 1. Pero m menos n por 2 por 1 no lo tengo yo en este producto original. Entonces, si yo escribo m factorial, tengo que dividirlo por m menos n factorial para que se me elimine esa colita roja. Claro, para cancelar. Para Y que te cancelar. quede la original. Exactamente. Ese es el factorial descendente. Lo puedo escribir como este producto azul o lo puedo escribir como este cociente de factoriales. Bueno. Identificar el modelo y dar respuesta a cada enunciado. ¿Cuántos números de 5 cifras que no tengan la cifra 0 podemos encontrar? 5 cifras, pero que no tengan 0. El 0 se fue. ¿Cuántos números de 5 cifras? 8 a la quinta, ¿podría ser? No. A ver. Vos tenés 10 dígitos, ¿no? 10 cifras posibles. Una de 9. Ahí en el chat Joaquín puso 9 a la quinta. Ajá, perfecto. Bien. No me dijiste Por- 8, capaz que restaste uno más. No, otro chico dijo, no sé quién lo dijo. No, 9, está bien, es 9. Ah, 9. Claro, 9. Había dicho 8, pero es 9. Sí, Claro, 9. ¿no? No tienen 0. Entonces, Para el lugar 1 tenés 8 posibilidades, para el lugar 1 tenés 9 posibilidades y así, al lugar 2 hasta llegar a 5. 9 a la quinta. Perdón, Pero ahora fíjate qué tramposita la segunda pregunta. ¿Cuántos números de 4 cifras distintas? Ahí no hay repetición. Entonces, no tienen 0, ¿eh? Quiere decir que tengo 9, la otra cifra la puedo elegir entre 8, la otra cifra la puedo elegir entre 7 y la última entre 6. El factorial descendente. ¿Cuántos de 4 cifras se pueden escribir con la cifra 4, 5, se 7? corta un poco, se corta un poco, se está cortando un poquito. ¿Cuántos números de 4 cifras distintas? No se repite. Se puede escribir con las cifras 4, 5, 7 y 8. Y tengo conjunto base cardinal del conjunto base 4. ¿Y eso qué era? Eso era una permutación. Como no hay repetición, entonces es una permutación sin repetición. Yo escribo el 4, el 5, el 7 y el 8 y después permuto esos 4 elementos de 4 factorial forma. ¿Están de acuerdo? El tercer problema, n. Bueno. Muy bien. Ejercicio 12. Se desea asignar a cada uno de 9 atletas uno de los 56 casilleros disponibles. ¿De cuántas maneras se puede hacer esta asignación? Interesa el orden, ¿no? Y es sin repetición. No puede ser que le asigne a uno el casillero 3 y al otro el casillero 3, ¿no? Ahora, al primero, ¿cuántas posibilidades tiene el primero? ¿Cuántas posibilidades tiene el primero? ¿Me escuchan? 26. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. ¿Cuántas
posibilidades tiene el primero para elegir? 56 posibilidades tiene. Muy bien. 56. ¿El segundo? 55. Una menos. 5. Bueno, uno menos, claro. El tercero, uno menos. Y Y dos así hasta menos llegar el al primero. noveno, que va a tener 48 posibilidades. ¿Mm? Ahí está, el factorial descendente. ¿Mm? Ejercicio 15. Estos ejercicios, chicos, son muy interesantes, todos en general, porque es una tarea de ingeniería. Vos lo tenés que leer, lo tenés que entender, y como vos sabés lo que estás buscando, tenés que dilucidar, descubrir si eso que estás buscando está o no está. ¿Mm? Acá dice, fíjate, ¿de cuántas maneras se puede ordenar en un solo estante 5 libros de matemática, 3 de física y 4 de computación? Los libros son todos distintos. En este caso, la longitud de la lista es igual al cardinal del conjunto base. Eso es lo que estoy buscando. La longitud de la lista, ¿cómo me van a quedar en los números listados? Y me van a quedar, acá son 8, 12 libros tengo, ¿no? Me van a quedar los nombres de los 12 libros. Y todos los posibles órdenes que se puedan generar ahí. Sin repetición porque son todos distintos. Y además, yo tengo longitud 12, así me va a quedar la lista, una lista de 12 títulos de libros, que he sacado de un conjunto base que tiene 12 elementos. Entonces, M es igual a N, o N es igual a M, como lo quieras ver. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es, chicos? ¿Me están escuchando? M factorial. Exactamente, 12 factorial. Hay otra manera de ver estas cosas que es mucho más simple y más sencilla, no está tan justificada como esta teoría, que dice, si yo leo un enunciado y me interesa el orden, acá me interesa el orden, pues fíjate que en el enunciado dice de cuántas maneras se puede ordenar. Y dice en un solo estante, quiere decir que quiero ordenar cosas en hilera. Hay una forma de decir, ¿me interesa el orden? Sí. ¿Hay repeticiones? No. ¿El orden es de todos los elementos? ¿Estoy ordenando todos los elementos? Sí. Entonces es una permutación. ¿Están de acuerdo con ese razonamiento? Sí. Sí. Ahora, un poquito más retorcido, ¿y si los libros deben estar juntos por temática? Bueno, entonces ahí aparece el espíritu ingenieril. Si tienen que estar juntos por temática, lo primero que tengo que hacer es ordenar las temáticas. Uno es matemática, otro es física y otro es computación. ¿Está bien? Entonces, yo sé que si yo ordené las letras A, B, C y me dio un orden de 3 factorial, para ordenar matemática, física y computación me va a dar 3 factorial. ¿Está bien? Pero ahora lo tengo que ordenar adentro. Ahora los libros de matemática, como los voy a ordenar todos, en hilera, lo voy a ordenar de 5 factorial formas. Los de física de 3 factorial formas y los de computación de 4 factorial formas, porque los estoy ordenando ahora adentro. Ahora, yo tengo que ordenar la temática y, que está en rojo, fíjense en la filmina, y tengo que ordenar internamente los de matemática y los de física y los de computación. Parezco una loca, ¿no? Diciendo y.
Pero ¿por qué hago tanto hincapié en el I? Porque cuando decimos I, ¿qué principio aplicamos? El de la El 3 multiplicación. factorial. ¿Cómo? El de la multiplicación. Aplicamos el principio de la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vi la conjunción copulativa, esa, la I. Fíjate, tengo que ordenar por temática. Obvio, porque no es lo mismo ordenar matemática primero o al final. Entonces tengo que calcular todos los posibles órdenes de las temáticas, que es 3 factorial. Pero además, internamente tengo que ordenar los libros en cada paquetito, el de matemática, el de física y el de computación. Internamente los tengo que ordenar. Los libros de matemática son 5 factorial. Los de física son 3 factorial, y los de computación son 4 factorial. Pero todos estos órdenes están requeridos por un I. No puedo dejar de ordenar ninguno de ellos. Tengo que ordenar las temáticas, y matemática, y física, y computación. Entonces, esa I me está indicando que tengo que aplicar el principio de la multiplicación. ¿Quedó claro? Multiplicamos todos los factoriales. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. De Bien. mi parte no, venimos bien. Muy bien. Bueno, si hay preguntas, esperamos esas preguntas. Ahora vamos a ver combinaciones. Combinaciones es muy bonito. En las combinaciones no interesa el orden. Quiere decir que si yo leo un enunciado e interesa el orden, me voy a orientar hacia la variación o la permutación. Me voy a orientar hacia lo que estuvimos viendo, las variaciones con repetición, las variaciones sin repetición o las permutaciones sin repetición. Esto estuvimos viendo. Pero si yo me doy cuenta que en ese enunciado no interesa el orden, entonces me olvido de las variaciones y las permutaciones y empiezo a pensar en las combinaciones. Hay problemas, ¿no? Que no interesa el orden. Por ejemplo, acá nosotros en esta filmina tenemos un ejemplo que dice de cuántas maneras un profesor puede elegir 4 alumnos para buscar instrumentos. Quiere mandar a 4 alumnos para buscar instrumentos. ¿Interesa el orden? No interesa el orden. No. Es lo mismo que mande a Juan, Luis, María y Estela o que mande a María, Estela, Juan o Luis. Es exactamente igual. O sea, ¿de cuántas maneras puede elegirlos? Sin orden. No hay orden ahí. Combinaciones. O sea, que el orden en que se eligen no me genera cosas distintas, ¿no? Ahora, si elijo a otro, sí, ¿no? Si elijo a otro, sí. Si yo elijo a Juan, Luis, María y Estela, no hay problema. Si elijo a Juan, Luis, María y Patricia, esa sería otra elección. ¿Sí? ¿No? ¿De cuántas maneras se puede seleccionar K elementos, K objetos de M objetos sin que interese el orden? O sea, ¿de cuántas maneras? Para contestar la pregunta en general, ¿de cuántas maneras el profesor de sus 10 alumnos puede seleccionar 4? ¿De cuántas maneras de M objetos puedo seleccionar K? Porque si tengo 10 alumnos no puedo elegir 11, ¿no? Obvio. Tengo que elegir menos. Y la respuesta es la combinación. Y para que estemos todos de acuerdo, fíjense la notación que tiene
el número combinatorio de M en K. Unos paréntesis, M arriba y K abajo. Chicos, por favor, en esta notación no lo escriban como fracción, no escriban M sobre K. Es M arriba y K abajo, sueltitos. No escriban como fracción. Entonces, el número combinatorio M en K es la cantidad total de maneras en que se puede seleccionar K objetos de M objetos. Sin tener en cuenta el orden ni elementos repetidos, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿cómo calculo ese número combinatorio? Como el cociente entre M factorial sobre K factorial por M menos K factorial. Así se calcula el número combinatorio. Ejemplito. ¿Cuántos subconjuntos de 2 elementos tiene este conjunto? 1, 2, 3, 4. En el conjunto no interesa el orden, ni hay elementos repetidos, estamos como queremos. Cuando nosotros hicimos partes de este conjunto, a nosotros nos quedaron estos conjuntitos de 2 elementos, que eran 6. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Pero Mirá ahora qué vamos fácil se hace ahora. ¿Perdón? Mirá qué fácil se hace ahora, digo. En esa Claro, ahora se cuentita. hace más fácil. Porque yo digo, si yo tengo que elegir de 4 elementos 2, calculo 4 en 2, número combinatorio, arriba 4 factorial, 2 factorial, 4 menos 2 factorial, y me queda exactamente 6. No me tengo que tomar el trabajo de mostrarlos, de calcularlos, se hace mucho más fácil. ¿Están de acuerdo entonces? ¿Que hemos avanzado en ese sentido? Sí. ¿De cuántas maneras se puede elegir de un grupo de 12 personas, 2 personas para integrar un directorio? ¿Me interesa el orden? No. ¿Puede haber repeticiones? ¿Puede haber una lista que diga Juan, Juan? Voy a mandar a Juan, Juan Pérez y Juan Pérez. No, no No. puede. No puede, tengo que elegir 2 cosas distintas, ¿no? 2 personas distintas. Bueno. Me interesa el orden, ¿no? Ya lo dijimos. Una ayudita. Esto es equivalente a preguntar, de un conjunto de 2 elementos, ¿cuántos subconjuntos de 2 elementos tenemos? Es la misma pregunta. ¿De cuántas maneras se puede elegir de un grupo de 12 personas, 2 personas para mandarlas a algún lado, a un directorio, a donde vos quieras? Es la misma pregunta que hacemos cuando decimos, de un conjunto de 2 elementos, ¿cuántos subconjuntos de 2 elementos tenemos? La misma. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿Con el número combinatorio cuál? ¿Cómo lo De resolvemos? 12 en 2. 2 en 2. No. O sea, tenemos 66 formas de elegir esas 2 personas. 66 formas, no vamos a escribir los 66 subconjuntos, ¿no? Obvio. Bueno. Ahora, ojo al piojo. ¿De cuántas maneras se puede elegir de un grupo de 12 personas, 2 personas, para integrar un directorio, si una es el presidente y la otra es un vocal? Ajá, acá se cambió la cosa. ¿Por qué? Porque en esa lista, si primero pongo el presidente y después el vocal, no es lo mismo Juan Pérez y Marta González que Marta González y Juan Pérez, ¿no? Ahí que me interesa. Me interesa el orden, ¿El ¿no? orden? El orden me interesa. Ya estoy en una listita interesante. ¿Puede haber repetición? No.
No. No, porque uno es el presidente, otro es el vocal, ¿no? ¿Interesa el orden? Ya dijimos que sí. ¿Son combinaciones o variaciones? ¡Ay, se me fue la mano! ¿Son combinaciones o variaciones? Alguien contesta. Ah, 12 por 11. Ya me contestaron. Claro, son variaciones. Ahí te contesta en el chat Emiliano que son variaciones y Joaquín antes había puesto que era 12 por 11. Claro, 12 por 11, gracias. Son variaciones y repetición, ¿no? Ya dijimos, no hay repetición, ¿no? Uno es uno y otro es otro. Interesa el orden, no hay repetición. Entonces, aplicamos la regla del producto. El presidente lo puedo elegir entre 12. Bueno, y el vocal ahora lo tengo que elegir entre 11. Es 12 por 11. O lo que es lo mismo, el factorial descendente, si ustedes lo quieren escribir como cociente de factoriales. Vamos a los ejercicios. Una baraja de naipes tiene 40 cartas y 4 palos. ¿Cuántas manos de 3 cartas se pueden obtener? ¿Cuántas manos de 3 cartas se pueden obtener? Tenemos 40 cartas distintas. En cada montoncito de 3 cartas no interesa el orden. No interesa el orden. Es lo mismo tener un as, un do y un 3 que tener un 3, un do y un a. No interesa el orden, ¿no? Si no interesa el orden, es una combinación. Entonces, esto equivale a preguntar cuántos subconjuntos de 3 elementos tiene un conjunto de 40 elementos. Y las cartas son ideales porque los conjuntos tienen elementos todos distintos y no interesa el orden. Tenemos 40 cartas distintas, tenemos un conjunto con 40 cartas. ¿Cuántos subconjuntos de 3 elementos podemos obtener de ese conjunto? Bueno, la respuesta es 40 en 3, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, ¿cuántas manos traen 33 para el envido? El que no sabe jugar al truco, un envido de 33 es un 7 y un 6 del mismo palo. ¿Sí? Para tener 33 tenés que tener un 6 y un 7 del mismo palo. Bueno, acá viene el trabajo ingenieril. Vamos a suponer que se juega sin flor, ¿no? Porque ya sería un hecatombe. Bueno, quiere decir que nosotros tenemos que elegir. El 6 y el 7 ya se eligieron solos. Lo que tengo que elegir es el palo. O sea, lo que tengo que elegir es de qué palo va a ser ese 6 y ese 7. Entonces, de los 4 palos tengo que elegir uno. 4 en 1, si hago la cuenta, me va a dar 4. O sea, ¿de cuántas maneras puedo elegir el palo? Perdón, ¿de cuántas maneras puedo elegir el palo? De 4 maneras. Ahora, el 6 y el 7 no lo elijo, porque ya están fijos. Si no tengo el 6 y el 7, no tengo 33. Sin embargo, me falta una carta. Quiere decir que a la baraja que tiene 40 cartas, le saco 2. Una es el 6 y otra es el 7. Y de esas 28 cartas que quedan, elijo una. No flor son 3 del mismo palo. Entonces, 4 formas para elegir el palo y 38 formas para elegir la tercera carta por el principio 4 por 38. ¿Algún problema? ¿Se escucha cortado? Ahora, ¿pudiste escuchar el 7?
Se escuchó todo bien, salvo el final, cuando dijiste 4 por 38, que es por los 4 del palo y los 38 de elegir la tercera carta. Gracias, lo repetimos. Primero elijo el palo. Después elijo la tercera carta. Pero ese I me hace pensar inmediatamente en la regla del producto. Entonces tengo que multiplicar 4 por 38. ¿Ahora sí? Ejercicio 17. Se dispone de n puntos en el plano de manera que no haya 3 alineados. Tengo n puntos en el plano, pero no hay 3 en línea. Están todos así, sin estar en línea de A3. La pregunta es, ¿cuántas rectas determinan esos n puntos? ¿Cuántas rectas determinan esos n puntos? ¿Me interesa el orden? Yo tomo 2 puntos, ¿no? El A y el B. Ahí dicen que no, Claro. en el Bueno, chat. perfecto. Ya dicen que no. La respuesta es no. Perfecto. Porque la recta AB, el segmento AB es lo mismo que el segmento BA. Para hacer una recta se necesitan 2 puntos. Bueno, entonces tengo siempre la misma pregunta. ¿Cuántos subconjuntos de 2 elementos podemos formar con un conjunto de n elementos? Bueno, en 2. ¿Estamos de acuerdo que siempre la misma pregunta? ¿Se acuerdan que cuando empezamos a estudiar esto, yo les dije, presten atención, porque hay preguntas que parecen distintas, pero en el fondo la solución es el mismo modelo. Y espero que sigan la recomendación que le hicimos el otro día, que vayan poniendo principio de la multiplicación, principio de la suma, principio del palomar, variación, permutación, variación con repetición, sin repetición, combinación, no interesa el orden. Bueno, todos esos detalles. Son algunos detalles bastante grandes. Vamos a hacer este que es bonito. ¡Qué bonito! ¿Cuántos números capicúas hay de 5 cifras? Se entiende por un número capicúa un número que, bueno, si tiene 5 cifras, en el centro, la cifra del centro puede ser cualquiera. Pero la primera y la segunda tiene que corresponderse con la cuarta y la quinta. Por ejemplo, el número 8204, ahí pongo un 4 en el medio, 28. O sea, números que los leo para allá y los leo para allá, y siempre lo voy a leer igual. Conocen los números capicúa, ¿no? Sí, conocen los números capicúa, bueno. Sí, ahí te dicen que sí. Me están diciendo que sí, ¿no? 1000 en total, pucha, digo. Nosotros tenemos, supongamos que los números pueden comenzar con 0, supongamos que pueden empezar con 0, no son rifas, lo que sea. Para los primeros 3 lugares vamos a tener 10 posibilidades, porque fíjense que yo les dije que el del centro puede ser cualquiera. Y los 2 primeros los tengo que elegir, pero los 2 últimos no, porque se tienen que corresponder con los 2 primeros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que tengo que elegir son los 3 primeros. Para el primer número, tengo 10 posibilidades y puede empezar con 0. Para el segundo número tengo 10 posibilidades. Y para el tercer número tengo 10 posibilidades. Ahora, para el cuarto y el quinto, tengo una sola posibilidad, porque el cuarto número es el segundo, y el quinto es el primero, y ya los elegí. Entonces, el primero lo elijo entre 10
cifras. El segundo entre 10, el tercero entre 10, pero el cuarto y el quinto los hago corresponder, el cuarto con el segundo número que ya elegí y el quinto con el primero. El número 77.777, ¿es Capicúa? Sí. Y era 1000 nomás, nene. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si quiero calcular cuántos números Capicúa hay de n cifras? Oh, ya n no sé qué es. Porque si n es impar, como era el 5, yo tengo que elegir hasta la mitad. ¿Está bien? Tengo que elegir los primeros, el de la mitad, y los demás no. Pero si es par, me mató. ¿No? ¿Cómo sería un número Capicúa cuando n es par? O sea, los primeros van a ser igual a los últimos, ¿no? Así sería. Si n es impar, ¿cuántas cifras voy a tener que elegir? Por ejemplo, en 5, ¿cuántas elegía? ¿Tres? N más 1 es ahí, ¿no? Sí, n más 1 tendría que ser, creo. Sí, tendría que ser n más 1, sí. Bueno, corríjalo. Lo multiplicás por 10, me parece que ahí está el n más 1 al final. El medio lo elegí aparte, perdón, ¿eh? Es n menos 1. O Sí, sí, sea, está bien. está bien. N menos 1 sobre 2 son 2. En caso de 5 son 2. Pero después tengo que elegir el valor central. Y es n más 1 sobre 2. ¿Están de acuerdo, chicos? Si n es impar, tengo que elegir de los n, tengo que elegir n menos 1 sobre 2. Se corta un poquito. ¿Querés que lo diga? Lo digo, si querés lo digo yo. Decilo vos, por favor. Sí. Elegís n menos 1 sobre 2, n menos 1 es un número par, entonces elegís la mitad. ¿Está bien? Y el valor central, después se lo agregás entre 10 posibilidades. Cuestión que cuando vos multiplicás potencias de igual base, acá tengo 10 a la 1, ¿no? 10 es 10 a la 1, y sumándolos te va a quedar n más 1 sobre 2. Entonces, para el caso impar, elegís tenés 10 posibilidades, ¿no? Para elegir en n más 1 sobre 2 lugares. O sea, los n más 1 sobre 2 lugares los elegís entre 10 posibilidades. Es eso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si n es par? Lo que tenemos que elegir es la mitad. Si n fuera 8, yo tengo que elegir los 4 primeros y después identificar los 4 últimos con los que elegí. Quiere decir que los 4 últimos no los elijo. Entonces, por el principio de la multiplicación, voy a tener 10 a la n sobre 2 números Capicúa. ¿Se entendió, chicos? Si yo tengo el número 125, al principio, después voy a tener el 521. Entonces tengo que elegir el 125. El 521 ya está elegido. Por la condición de Capicúa. Entonces es más complicado la parte impar que la parte par. Porque si un número Capicúa tiene cifras pares, elijo la mitad, n sobre 2. 10 a la n sobre 2. Pero si es impar, tengo que elegir 10 a la n más 1 sobre 2. Por ese temita de elegir el central. ¿Está bien? Muy bien. Vamos al ejercicio 20. Ya pasó una hora, si querés. Le pongo un poquito más y, no, Y vamos a dar un descanso. Vamos a dar un descanso.